buenas tardes, docente. El día de hoy le estaremos presentando nuestro proyecto titulado Factores sociales asociados a la violencia contra la mujer en la Comuna 10 del distrito de Riohacha. Mi grupo está conformado por Yaikeli Romero Pimienta y mi persona, Yeris Morales Navarro. A continuación le estaremos presentando el planteamiento problema. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, OMS, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para esta misma, incluidas las amenazas de tales actos, la coacción o la privacidad arbitraria de la libertad, tanto si ésta se produce en la vida pública como en la vida privada. Asimismo, la violencia contra la mujer es un problema global que afecta a todas las mujeres sin importar edades, razas o clases sociales. Según la Organización Mundial de la OMS, una de cada 3 mujeres de todo el mundo ha experimentado violencia física o sexual en su vida. A nivel mundial, el acoso sexual es una forma común de la violencia contra la mujer. Según un estudio de la ONU, el 70% de las mujeres han experimentado algún tipo de acoso sexual en su vida. Además, la OMS dice que el 38% de los asesinatos de las mujeres en todo el mundo son cometidos por su pareja o su expareja romántica. Ahora bien, en Colombia, según la encuesta de violencia contra las mujeres realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el 2019, se registraron 155 feminicidios en el país, lo que representa una tasa del 1,6 feminicidios por cada 100 mujeres. Además, según esta misma encuesta, el 75% de las mujeres en Colombia han experimentado algún tipo de violencia en su vida, ya sea violencia física, violencia sexual o psicológica, como lo hemos estado exponiendo anteriormente. De estas mujeres, el 39% ha sufrido violencia física por parte de su pareja o expareja, mientras que el 17% ha sufrido violencia sexual y el 48% ha sufrido violencia psicológica. Ahora bien, vamos a mencionar la Ley 1257 del 2008, que esta establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en Colombia. Promover su acceso a la justicia y la atención integral. Esta tiene por objetivo la adaptación de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado. El ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y asimismo la adaptación de las políticas públicas necesarias para su realización. Teniendo en cuenta esta ley, podemos decir que esta ley anteriormente mencionada fue modificada por la Ley 2126 del 2021. La cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia. Se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones que se presenta la ley. Tiene esta por objeto dictar disposiciones que otorguen herramientas a las comisarías de familia para gestionar un diseño institucional y para facilitar así y ampliar, también garantizar el acceso a la justicia por medio de la atención especializada e interdisciplinaria, con el fin de prevenir, proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de quienes están en riesgo, sean o hayan sido víctimas de violencia por razones de género en el contexto familiar y víctimas de otras violencias en el contexto familiar, según lo establecido en esta presente ley. De esta manera, la violencia contra la mujer en Riohacha, La Guajira, una ciudad ubicada en la costa caribe de Colombia, es un problema social y de derechos humanos que afecta a muchas mujeres en la región sin duda alguna. Un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2020 se reportaron en el departamento de La Guajira un total de 1.410 casos de violencia sexual.
en los cuales el 93% fueron cometidos contra mujeres y niñas, y se conoce que el principal tipo de violencia reportado en Riohacha, La Guajira, es la violencia física contra las mujeres. Para el año 2019 se reportaron un total de 401 casos y para el año 2020 esta cifra aumentó a 434, continuando un mayor reporte de la violencia física contra la mujer. Por consiguiente, podemos afirmar que las causas de la violencia contra la mujer son múltiples y complejas y a menudo se relacionan con factores culturales, económicos, políticos y psicológicos. Y algunos programas han identificado varias causas específicas de la violencia contra la mujer. Podemos mencionar que algunas de estas causas han sido la desigualdad de género, las normas sociales y culturales, los factores económicos. En cuanto a las consecuencias contra la mujer, también son diversas y graves y podemos incluir en estas las lesiones físicas, los traumas psicológicos, la pérdida de confianza en sí misma que tiene la mujer después de ser víctima de la violencia, y esta misma pérdida de confianza tanto en ella como en los demás. Ahora bien, si la violencia contra las mujeres continúa sin ser erradicada, tendría graves consecuencias para las mujeres, las comunidades y la sociedad en general. Por ejemplo, el aumento de casos de violencia, donde la violencia contra la mujer podría aumentar en frecuencia e intensidad, lo que resultaría en más mujeres siendo víctimas de abuso físico, sexual o emocional. También el impacto en la salud que este genera y el bienestar de las mujeres, ya que las mujeres son víctimas de violencia y pueden experimentar daños como antes mencionado, físicos, psicológicos, incluyendo las lesiones, los traumas, los problemas de salud mental y emocional y la disminución de su calidad de vida en general. A continuación estaremos hablando acerca de la formulación del problema. ¿Cuáles son los factores sociales asociados a la violencia contra la mujer en la Comuna 10 del distrito de Riohacha? En cuanto a la sistematización, tenemos tres que son: ¿cuáles son los tipos de violencia de los que son víctimas las mujeres en la Comuna 10 del distrito de Riohacha? ¿Cuáles son los niveles de violencia contra la mujer en la Comuna 10 del distrito de Riohacha? Y por último, ¿cuáles son los factores familiares que inciden en la violencia contra la mujer en el distrito de Riohacha? A continuación, mi compañera. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como segundo punto tenemos los objetivos, en el cual nuestra investigación cuenta con un objetivo general que es analizar los factores sociales asociados a la violencia contra la mujer en la Comuna 10 del distrito de Riohacha, así también como los objetivos específicos, que son los siguientes: identificar los tipos de violencia de los que son víctimas las mujeres en la Comuna 10 del distrito de Riohacha, como también establecer los niveles de violencia contra la mujer en la Comuna 10 del distrito de Riohacha y analizar los factores familiares que influyen en la violencia contra la mujer en la Comuna 10 del distrito de Riohacha. También nuestra investigación cuenta con un objetivo propositivo, en el cual es proponer estrategias que minimicen la violencia contra la mujer en la Comuna 10 del distrito de Riohacha. Justificación de la investigación. En cuanto a la conveniencia, esta investigación nos servirá para investigar y conocer los factores sociales que están asociados a la violencia contra la mujer, viéndose como víctimas las mujeres de la Comuna 10 del distrito de Riohacha, específicamente en los barrios Los Cardonales y La Luchita de esta misma comuna. Con el fin de ampliar la información sobre la problemática creciente que avanza hoy por hoy entre nosotros. Teniendo en cuenta la relevancia social, esta investigación tendrá un cambio en las actitudes, ya que al exponer los diversos aspectos de la violencia contra la mujer, la investigación puede desafiar y cambiar todas esas actitudes negativas
que impone esos estereotipos arraigados en la sociedad, así también como puede ayudar a romper el silencio y el estigmas asociados en la sociedad. Además de crear conciencia sobre la magnitud y la gravedad de la violencia contra la mujer, esto puede revelar datos estadísticos que muestren la frecuencia y la naturaleza de este problema, lo que a su vez sensibiliza a la sociedad y a los responsables de la formulación de esas políticas en cuanto a las necesidades que tiene la comunidad. Con respecto a las implicaciones prácticas, esta investigación puede ayudar a identificar esos factores de riesgo y los desencadenantes de la violencia contra la mujer, lo que a su vez permite el desarrollo de estrategias, programas y proyectos con el fin de la prevención de esta problemática, y esto puede incluir además esas campañas de sensibilización, programas de educación, capacitación de profesionales de la salud, de la justicia y de los servicios de apoyo a las víctimas. Acerca del valor teórico, esta investigación puede tener aportes significativos en otras áreas, como lo es en la salud, ya que esta investigación puede ayudar a comprender mejor las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia contra la mujer en la salud. Además de puede proporcionar información sobre los efectos a largo plazo, como las lesiones, trastornos de salud mental, enfermedades crónicas y problemas de salud productiva. En cuanto a la educación, este puede crear campañas educativas que sensibilicen y promuevan la prevención de la violencia contra la mujer en un ámbito escolar. En relación a la utilidad metodológica, esta investigación es conveniente en una fuente valiosa de información, ya que aquellas entidades que estén interesadas a realizar una investigación en pro a esta problemática se le puede brindar este tipo de información para que lo tengan en cuenta en diferentes propuestas y además para la implementación de programas, proyectos y programas de prevención contra la violencia de la mujer. Delimitación. En cuanto a la delimitación espacial, la presente investigación se realizará en la República de Colombia, departamento de La Guajira, especialmente en el municipio de Riohacha, en la comuna 10 de este mismo. Delimitación teórica. El tema a abordar en la investigación está concentrado en los factores sociales asociados a la violencia contra la mujer en la comuna 10 del distrito de Riohacha, y esta investigación se enmarca en la línea de investigación convivencia, conflicto y violencia, en el cual se fundamenta en los aportes dados por diferentes entidades y autores como la Organización Mundial de la Salud en el año 2021, la ONU en el año 2019 y 2020, la Organización Panamericana de Salud, informes dados también por Medicina Legal y Ciencias Forenses en el año 20. Además, autores tales como lo son Lewis Herman en el año 2019 y Friedrich Ebert en el año 2021, entre otros autores que se irán mencionando a lo largo de nuestra investigación. Y en cuanto a la delimitación temporal, la realización de la investigación comienza en abril del año en curso, es decir, en el año 2023, y finaliza en junio del año 2024. Marco de referencia. El presente capítulo representa el basamiento teórico de la investigación, ya que en esta sesión se ponen los argumentos de cada autor y con ello la opinión que asume el investigador responsable con respecto a estos postulados. En este sentido, esta investigación contará con unos antecedentes que son todas aquellas investigaciones o estudios realizados anteriormente, continuando con una fundamentación teórica, que son todas esas teorías dadas por diferentes autores que apoyarán nuestra investigación, así también como un marco histórico, que es como todo ese origen y esa génesis de esta problemática. También el marco legal, que son todas esas normativas y leyes que rigen en nuestro país, como lo es Colombia. Y por último, el marco conceptual, que serían todas esas palabras claves que se irán manejando a lo largo de nuestra investigación.
Bueno, en cuanto a los antecedentes de la investigación, encontramos al autor Glendan Herrán en el 2020 en su estudio llamado Factores socioculturales que inciden en la violencia conyugal en las familias del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, realizado en la ciudad de Riohacha, La Guajira, cuyo objetivo general fue analizar los aspectos socioculturales que inciden en la violencia contra la mujer en las familias del Distrito Turístico, Cultural y Especial de Riohacha. Según el propósito que alcanzará la investigación, se considera de tipo descriptiva, ya que esta comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. Además de esto, utilizó el método científico. En esta presente investigación se estableció como muestra investigativa los casos de violencia conyugal presentados ante la Fiscalía General de la Nación, sede Riohacha, específicamente en el último trimestre del año 2018. Por otro lado, se presenta el estudio de Gómez y Murat en el 2019, cuyo título fue Historias de violencia, roles, prácticas, discursos legitimadores contra las mujeres en Colombia en el año 2015 y 2018. Su objetivo general fue explorar la relación entre el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y la violencia contra ellas por parte de sus esposos o compañeros en Colombia, con base en la información de las ENDS, del 2015 y 2018, investigación realizada en la ciudad de Bogotá. Entre los principales referentes se citó a Castro en el 2015, a Torres en el 2010 y Jiménez en el 2014, entre otros. En cuanto a la fundamentación teórica, encontramos los tipos de violencia, tal como lo señala Martínez en el 2020, quien expresa que el concepto de violencia hace referente al uso intencional de la fuerza física, psicológica o emocional, o el poder real o percibido contra uno mismo, otras personas, grupos o comunidades que cause o tenga el potencial de causar daño, sufrimiento, muerte o privación de derechos. Por otro lado, encontramos a otro autor, que fue Galtung en el 2018, que dice que la violencia es como un iceberg, solo es visible una pequeña parte, por tanto su solución implica actuar en diferentes tipos de violencia que la caracterizan, las cuales son la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. Asimismo, la Organización Mundial de la OMS en el 2019 definió la violencia como el uso intencional de la fuerza física o el poder, ya sea en el grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o otra comunidad. Encontramos los conceptos de lo que es la violencia física y se dice que esta se refiere al uso de la fuerza física con la intención de causar un daño o lesiones a otra persona. Este tipo de violencia puede manifestarse a través de golpes, patadas, agresiones con armas, entre otras, y todas las agresiones físicas conllevan unas consecuencias generalmente. Estas acciones pueden generar consecuencias tanto simples como graves en las víctimas como el victimario. En la víctima puede causar incapacidad para trabajar, enfermedades causadas por dicha lesión, homicidios, suicidios, generación de pánico en la víctima y en algunas ocasiones también produce desplazamiento. En el victimario podemos decir que se causan multas económicas a partir del salario mínimo, según la gravedad del caso, de 2 años de cárcel en adelante. Encontramos lo que es la violencia psicológica, que esta es conocida también como la violencia emocional o mental y se caracteriza por el uso de tácticas y comportamientos destinados a dañar el autoestima, la confianza y el bienestar emocional de una persona. Incluye el maltrato verbal, el acoso, la humillación, la intimidación y el control coercitivo. El impacto de la violencia psicológica puede variar de acuerdo a la frecuencia e intensidad de las agresiones y de las características individuales de la víctima. Dentro de las consecuencias más reportadas podemos destacar el consumo frecuente de alcohol,
tabaco y sustancias psicoactivas, sentimientos de tristeza, bajo estado de ánimo, ideación suicida, altos niveles de estrés, irritabilidad y frustración, la baja autoestima y la disminución en el valor propio, depresión y ansiedad, y deterioro en las relaciones tanto cercanas, ya sea de amigos o familiares. Encontramos también la violencia sexual, que esta se refiere a cualquier acto sexual no consensuado o forzado, incluyendo violaciones, abuso sexual, acoso sexual y explotación sexual. Implica el uso de la sexualidad como medio de dominación y control. Dentro de esta incluyen unas características las cuales pueden ser la falta de consentimiento, la fuerza física, también las agresiones conocidas y desconocidas, el impacto físico y psicológico y la falta de denuncia. En la violencia también encontramos la violencia doméstica o violencia de pareja, que esta se produce dentro de una relación íntima, ya sea matrimonial o de pareja, y puede involucrar violencia física, violencia psicológica y sexual o económica. Este tipo de violencia puede afectar a personas de cualquier género. Marco legal. Bueno, en Colombia existe un marco legal para abordar la violencia contra la mujer y promover la igualdad de género, en donde a continuación se mencionarán esas distintas leyes y políticas públicas en el cual se rigen en Colombia, como lo es la Ley 1257 de 2008, en donde esta ley busca garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, donde establece disposiciones para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como la promoción de sus derechos sexuales y reproductivos. También contamos con la ley 1719 del 2014, en donde esta ley establece el marco normativo por la atención integral de las víctimas de la violencia sexual en el contexto del conflicto armado, en donde esta ley busca básicamente garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral y la repartición de este tipo de la repetición de este tipo de violencia. Así también la ley 1761 del 2015, en donde esta ley tipifica el delito de feminicidio en Colombia y establece penas más severas para quienes cometen este tipo de crímenes. Asimismo, la ley 1826 del 2017, en donde esta ley establece el enfoque diferencial de género en la implementación del acuerdo de paz en Colombia, donde este busca más que todo garantizar una vida digna y libre de violencia para las mujeres. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al marco conceptual, tenemos factores sociales, violencia sexual, violencia psicológica, familia, víctima y desigualdad, en donde los factores sociales se denominan a todas esas influencias externas que recibimos de nuestro entorno. Violencia, el autor Vidal en el año 2008 la define como la violación de la integridad de la persona, la cual puede ejercerse cuando interviene la fuerza física o la amenaza de su uso. La violencia sexual se considera como una forma de abuso, de maltrato, de violencia contra la mujer, en donde Campos en el 1993 la define como el concepto de violencia sexual por el uso del contexto o del abuso sexual hacia la otra persona. Violencia psicológica, en este se habla de un maltrato psicológico en donde se acude cualquier conducta física o verbal. La familia, si bien es cierto, la familia es como una de esas relaciones que establecen los miembros de un grupo social y que se caracteriza por la independencia y la reciprocidad.
víctima, Benjamín en el año 1963 la definió como esa persona que ha sufrido daño físico, emocional o económico como resultado de una violación de una norma legal por otra persona, en donde también eh, la desigualdad hace referencia a todos esos caracteres desiguales que se pueden presentar. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la matriz de análisis, esta va fundamentada a todas esas bases teóricas que mencionaba anteriormente la compañera, en donde se pueden observar los diferentes objetivos seguidos de las categorías, subcategorías y unidad de análisis, en donde teniendo en cuenta todas esas teorías recopiladas y plasmadas anteriormente, se pueden ver que la violencia contra la mujer, si bien es cierto, tiene unos tipos de violencias, en el cual se encuentra la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia física, la violencia sexual y la violencia doméstica. En cuanto a los niveles de violencia, se puede encontrar la violencia directa, la violencia colectiva, la violencia individual, la violencia institucional y la violencia espiritual. En cuanto a los factores familiares que están asociados a esta violencia contra las mujeres, están la dinámica de desigualdad, así como todos esos patrones de violencia que son aprendidos, la exposición a la violencia intrafamiliar, y también se puede encontrar como el apoyo y los recursos, y también patrones de control, en donde si bien es cierto todas estas tipos, niveles y factores familiares en cuanto a la violencia fueron apoyados por los diferentes autores que mencionaba anteriormente la compañera. Marco metodológico. En cuanto al tipo de investigación, para la realización del estudio se utilizó un tipo de investigación de estudio de casos, ya que según Yang en el 1994 es una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo de su contexto de la vida real, en donde aquí en esta investigación se van a analizar y estudiar todos esos casos anteriormente de violencia contra la mujer. En cuanto al enfoque de investigación, el presente estudio se desarrollará mediante el enfoque de investigación cualitativa, ya que se analizarán todas esas experiencias de vida de una forma objetiva, o sea, toda esa información brindada por los informantes. En cuanto al diseño de investigación, teniendo en cuenta que el objetivo propuesto de este estudio, en el que se deben analizar todos esos factores sociales asociados a la violencia contra la mujer, asimismo como identificar los tipos de violencia de las que son víctimas las mujeres de la Comuna 10 del distrito de Riohacha. Y este se hará mediante un diseño de investigación de estudio de casos, en donde la población sería las mujeres y las familias que son víctimas de la violencia contra la mujer en la Comuna 10 del distrito de Riohacha. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al instrumento de recolección de datos, se utilizó la entrevista estructurada, ya que esta se le practicaría a la población antes mencionada con el fin de recolectar toda esa información, y se hará mediante una entrevista estructurada, es decir, una formulación de preguntas que serán con respuestas a nivel cerrada, en el cual nuestro instrumento de recolección de datos tiene un total de 14 preguntas. En conclusión, la violencia contra la mujer es un problema grave y urgente que requiere de una atención y acción continua en el cual a lo largo de este proyecto hemos explorado los diferentes características o los diferentes factores de la cual está implicada la violencia contra la mujer, en donde también es fundamental comprender que la violencia contra la mujer no es un asunto aislado, sino que está arraigada en desigualdades de género. Y para abordar también esta problemática de manera efectiva debemos cuestionar y desafiar todos esos estereotipos de géneros y todas esas normativas culturales que muchas veces hacen parte de esa
violencia contra la mujer. Muchas gracias.